Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la Hora 25. Seguimos con un activismo insistente de larga data, buscando las mejores comprensiones. Hemos constatado con distintos invitados en distintas materias que faltan muchas distinciones, muchas preocupaciones y sobre todo ocupaciones con respecto a las cosas que están pasando. Tenemos que tener una mirada más lúcida. La realidad no es solo lo que nos muestran en la televisión, ya lo que nos muestran en los medios de comunicación es muy parcial y además como un componente muy intencionado a la conveniencia, según quien lo auspicia, según las afinidades. Por tanto, no solamente tenemos que ver y reflexionar sobre lo que pudiéramos decir que vemos o está, sino que también tenemos que ser capaces de darnos cuenta de lo que no se nos muestra y de las inconsistencias entre los discursos oficiales y lo que una mente lúcida pudiera identificar. Hace un tiempo tuvimos un capítulo sobre calentamiento global para poder presentar información, contrainformación, mostrar que hay desinformación también y todo esto danzando, y que lo que uno no puede descafeinar de eso es la conveniencia. El análisis de la conveniencia de las cosas, a quién le conviene y a quién no le conviene, para ver si el Estado de Chile o cualquier Estado está en la posición de estar haciendo algo conveniente en los pilares de lo social y de la libertad, o está transando raíces por unas ramitas en los árboles. Esa es la gran discusión en las temáticas que tienen que ver con lo geopolítico. Y para seguir indagando en cómo enfrentar o cómo aproximarnos, tenemos de invitado nuevamente a Douglas Pollock. Bienvenido, Douglas, al programa. ¿Cómo estás? Hola, Sebastián. Muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar esta segunda invitación para seguir escudriñando un poquitito sobre el mundo del calentamiento global por un lado, pero también todo el armatoste que lo sostiene y buscar y por qué lo sostiene. ¿Qué nos puedes decir como introducción nuevamente no tanto al cambio climático en específico, sino a cómo se están llevando las cosas al mundo, cómo lo están dirigiendo? ¿Hacia dónde? El elemento básico del cambio climático para que tenga éxito en Occidente, siempre digo Occidente porque esto no entra en Oriente, es el miedo. Porque, como te decía antes de empezar, la idea es que bajar al hombre desde la punta de la pirámide de Maslow a la base, entonces en estado de terror, en estado de pánico, ¿cierto? El mundo se va a acabar en 12 años según la Greta Thunberg, o en 6 meses según el príncipe Carlos, actual rey Carlos III. Entonces en ese estado caótico mental, tú sueltas y abres fácilmente tu billetera, ¿no es cierto? Y entregas tu libertad. Eso es todo. Ese mismo mecanismo para, primeramente, si uno lo quiere como desglosar un poquitito, primero uno debiera, si uno lo mira como una planificación, porque esto tiene que verse en algún grado como una planificación, esto no es azaroso, espontáneo, no, lo más esperable y lúcido es decir, no, acá hay una planificación, que uno pudiera decir, si asumimos transitoriamente lo que tú señalas para poder escudriñar en ese mundo, uno diría primeramente cómo generamos miedo, porque uno diría, y como decía Humberto Maturana, somos seres de coherencia, nuestra emoción coherencia nuestras decisiones. Ciertamente una persona que está desde el miedo está muy llana a colaborar para que las causas que lo están amenazando vitalmente se mermen o se extingan. Incluso está dispuesto a ceder cosas que en ninguna otra condición estaría dispuesto a ceder. Entonces uno diría primero, ¿cuál es el plan para infundir miedo? Creo que ahí andamos por el barrio de la pandemia, del COVID, de los desastres climatológicos, de los apocalipsis climáticos. Eso es, claro. Eso pudiera ser la primera parte. Luego de eso dice, ahora que los tengo ahí, la segunda fase es venderle las soluciones a todos estos problemas que lo amenazan a usted de muerte. Para luego, y justo ahí donde uno le hace doble clic y entra la pregunta, ¿y a quién le conviene
estas soluciones que se nos están ofreciendo. Y luego de eso uno diría, y luego hay que establecer un sistema de político de poder para que esto se sostenga. ¿Qué piensas de ese mapeo especulativo, para decirlo de alguna forma? No tiene nada especulativo. Es así. Tal vez no en el mismo orden, pero es así. Tú partiste diciendo que es una planificación, es efectivamente eso, y esto es prácticamente hoy día calcado de lo que hizo Hitler en la Alemania nazi de los años 30. Como Hitler, sin confiscar, sin expropiar nada, en nombre del medio ambiente, fue apoderándose o tomando el control de la industria alemana, base sobre la cual formó su tremendo poderío militar de la época, esto pre-Segunda Guerra Mundial. Y llega un momento, por ejemplo, que tapó a Alemania de regulaciones e impuestos, por supuesto, de modo que alguien que era dueño de una fundición, por ponerte un ejemplo, seguía siendo el dueño, pero no tenía ningún control sobre su industria, ni sobre sus ingresos, ni sobre sus utilidades. Nada. El Estado era el que controlaba todo, en nombre del medio ambiente. Bueno, terminó la guerra, los soviéticos descubrieron en Berlín todos estos documentos de propaganda nazi y planificación del Estado intactos en la Cancillería, que fueron los pocos edificios que milagrosamente no le pasó nada. Se llevaron todos esos documentos a la Unión Soviética y Stalin hizo exactamente lo mismo. Lo copió calcado de los nazis. Fíjate tú que en esos tiempos los países más contaminantes del mundo, en nombre del medio ambiente, eran la Unión Soviética y la Alemania nazi. Bueno, después vino la época de la Guerra Fría, y cuando se abrieron las jaulas de las bestas, que digo yo, cuando cayó el muro de Berlín y la cortina de hierro, no se puso término comunismo en el mundo, solamente se puso fin a su confinamiento. Se abrieron las jaulas. Lo primero que hicieron estos señores fue apoderarse del medio ambiente, de las ONG, de estos organismos. Greenpeace fue yo conozco a uno de los fundadores de Greenpeace, y él cuenta la historia de cómo tuvo que entregársela a los comunistas. Fue apoderado por los comunistas. Bueno, y así fueron escalando hasta que llegaron a Naciones Unidas. Y el modelo que usan es muy similar. En nombre del medio ambiente, en este caso, en nombre de salvar al planeta del cambio climático provocado por un calentamiento global, a su vez provocado por las emisiones humanas de gas CO2, digamos, para fines prácticos, tienen que apoderarse del aparato económico de los países. Ahora esto es a nivel global. Antes la Unión Soviética, la Alemania nazi, puntitos, digamos, hoy día es a nivel global. ¿Y a qué me refiero con nivel global? A Occidente, a donde está el bienestar, a donde está la prosperidad, la riqueza. ¿Quién se beneficia? Oriente, principalmente China y Rusia, que son los grandes promotores hoy día del calentamiento global. China controla las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Eso lo dijo Trump el año 2019, controla 15 de las 20 agencias, más o menos están controladas por China. Estados Unidos solamente una. Ahí fue cuando Trump les dijo vayan a pedir plata a otro lado. Y septiembre del 2019. Y ese es el panorama actual. Ahora, ¿por qué son grandes beneficiarios China y Rusia y de rebote India? Es porque Occidente, que ha acatado este llamado a salvar al planeta de un no problema, ha volcado trillones y trillones de dólares en lo que se llama las medidas de mitigación o ataque directo a los combustibles fósiles, a reducirlos, ¿ya? Adaptación cero, adaptación para una cosa, un fantasma que vendría en el futuro a matarnos a todos, ¿no es cierto? No. Y sobre adaptación lo saben los gobiernos muy bien desde hace siglos de siglos. Te pongo un ejemplo nomás: Holanda, que en parte vive bajo el nivel del océano, ¿no es cierto? Tiene los diques, el Támesis también y tantos otros lugares se saben adaptar perfectamente al clima. Que dicho sea de paso, hoy día las muertes por eventos de clima extremo en un siglo se han reducido en 98%. 98% menos personas mueren hoy día por eventos de clima extremo comparado con en la década
1900-1910. Y eso es adaptación, pero adaptación no porque viene una migaja de Naciones Unidas para salvarnos, sino que porque los gobiernos toman medidas, los gobiernos locales, la autodeterminación de los pueblos. Dice, señores, tenemos un problema, aquí el río Mapocho en la próxima se nos puede inundar, bueno, pongamos gaviones, por ejemplo, o la quebrada de Macul, ¿te acuerdas tú del año 93? Lo de los aluviones. Bueno, si estuviéramos esperando a Naciones Unidas y hubiéramos pagado impuestos 30 años antes porque se nos va a venir un aluvión, todavía estaríamos esperando. Nosotros tomamos las medidas de adaptación. Bueno, ese es el panorama general. Entonces, ¿qué es lo que ha producido esto? Un éxodo por la estrangulación de la economía en términos de regulaciones e impuestos ha sido tan profundo en los países desarrollados que se ha producido una emigración industrial gigantesca. Justamente estos países que lo reciben con los brazos abiertos, China, por ejemplo, lo recibe con los brazos abiertos. Véngase para acá. Industrias pesadas, estoy hablando del orden de 60.000 industrias se fueron de Estados Unidos en la época de Obama, dejando más o menos entre 21 y 23 millones de cesantes. ¿A dónde se fueron? A China principalmente, a México, a Vietnam, a otros lugares que lo reciben con los brazos abiertos. Y China se va despojando de su bienestar, de su riqueza, en beneficio de esta gente. Con el resultado final de lo único que se ha logrado es hacer un outsourcing de emisiones desde Estados Unidos a China, pero multiplicado por 2 o por 3 veces. Porque si tú lo piensas bien, los estándares medioambientales de China, o de calidad del aire, qué sé yo, de contaminación, son mucho menores que los países desarrollados. Entonces, una tonelada de acero producida en China te genera el doble o el triple de contaminación que esa misma tonelada producida en Europa o en Estados Unidos. Entonces, por todos lados, esto no tiene sentido. Y sobre todo, en la base, no tiene sentido porque está intentando resolver un problema que no existe. Claro, yo creo que ahí sería útil referirnos a cuando tú dices no hace sentido, es decir, tú estás aludiendo, interpreto yo, a la coherencia interna entre lo que ellos dicen, del por qué dicen que lo están haciendo lo que están haciendo. Eso pareciera ser incoherente o inconsistente. Entonces uno sigue avanzando en la reflexión y dice, ya, pero esto no es una estupidez completamente. Esto tiene que tener algún otro fundamento que quizá no lo vislumbramos con claridad o nos lo tienen oculto. Porque un sentido tiene. Seguramente no tiene el que dice que es por el bien del planeta y que esta cuestión es por el bien de la humanidad. Quizá ahí no encontremos mucha trazabilidad en la coherencia interna. Pero seguramente sí encontraríamos algunas otras coherencias en otras dimensiones, quizá como el de hacer negocio, en las ventajas competitivas, porque yo digo, cuando uno piensa en política, quizá está muy teñido por sociólogos, por gente de las ciencias sociales, lo cual es muy correcto, pero tenéis que verlo como ingeniero también, porque acá tú decís, oye, si yo le tiro restricciones a los de allá, y yo no las cumplo, estoy generando una ventaja competitiva para mi propia economía. Si yo hago que los otros se subyuguen a normativas que justamente van en desmedro de las propias capacidades y que elevan el costo de producción, por ejemplo. Claro, si yo tiro mi empresa para China y no me cobran nada por contaminar y saco algo mucho más barato, yo voy a quedar con la posición dominante en el mercado que quiera competir. Y luego de darse cuenta de eso, uno dice, ¿y cómo va la política entonces de estos señores con respecto a este tipo de cosas? Y ahí uno empieza a descubrir que los fundamentos estaban torcidos, pero ¿qué fundamentos tienen que tener? No es una cuestión estúpida que tiraron los dados y salió algo. Acá hay una inteligencia, un diseño, una evaluación de conveniencia. Sí, mira, el resultado final de esto, yo no sé qué va a pasar, no tengo la bola de cristal, pero vamos a estrellarnos contra una muralla que nos va a doler mucho a todos, porque cuando me imagino, yo no soy sociólogo, no soy psicólogo, no puedo interpretar cosas como el comportamiento humano, simplemente tengo un sentido común nomás, pero si yo de repente vivía libre y feliz en mi pueblo, en mi país, ¿no es cierto? Y de repente llega un gobierno que en nombre de algo que es falso, porque hoy día ya se está sabiendo en todo el mundo la falsedad o el fundamento de esto del cambio climático por todos lados, se está haciendo agua por todos lados. Ellos lo saben, ellos lo saben perfectamente bien, no les importa.
Igual que el gobierno sabe perfectamente que ganó el 62% del rechazo y sigue con la tontera de convocar una nueva convención. No le importa. La gente es un mal con la cual hay que lidiar, pero no es considerada. Porque el tema del cambio climático es un tema resuelto hace más de 30 años. Totalmente, no hay por dónde buscarle, por el absurdo. Entonces, el problema que se va a encontrar la humanidad es que cuando tú estás en una situación de prosperidad dada y eso te es arrebatado, y no solamente arrebatado por pérdida de grado de libertad en regulaciones e impuestos, ¿no es cierto?, queda cesante. No puedes pagar tus deudas, te quitan tu casa y finalmente llegas a la escasez, que es lo que está por venir en Chile, ¿no es cierto?, para estar igual a la UP, la escasez. Eso es lo único que nos falta para estar peor que la UP. Cuando viene todo eso, es cuando la gente empieza a morir, y cuando la gente empieza a morir es cuando vienen las revueltas, las guerras civiles, la gente se empieza a matar entre sí. Ya lo vimos ya en Francia hace 3 años atrás, ¿te acuerdas los chalecos amarillos? Y eso fue por un impuesto que Macron trató de aumentar en el inicio del invierno europeo, y la gente se le fue encima, y se le fue encima transversalmente. Esto no es una cuestión política. Oye, tú no me vas a venir a mí a aumentar los impuestos y a destruir mi forma de vivir, mi trabajo y qué sé yo. Y estuvieron meses y meses, ¿te acuerdas que se juntaba todos los viernes? Y dejaron la embarrada, porque allá tienen una malla carretera, las cortaron todas. Fue un desastre, no sé si comparable al 18 de octubre acá del 2019, pero más o menos de ese nivel de magnitud. Y Macron tuvo que echar pie atrás. Bueno, esas cosas están empezando a pasar, muy de a poco. Entonces, cuando tú sigues insistiendo en esto, insistiendo, diciendo que no le estás haciendo, en los últimos 30 años que se están tomando medidas de mitigación, no le estás haciendo ni cosquilla al clima, que dicho sea de paso, el calentamiento global hace 8 años que de nuevo no ha variado, no ha subido, está constante. Y antes de eso, 21 años. Y fue solamente perturbado por el Super El Niño del año 2015. ¿Dónde está ese CO2 ahí? Dime tú. Entonces, cuando nos llevan hacia allá, es cuando vienen los desastres. Y estamos, yo te diría, entrando en esa etapa. Porque lo que se viene a Europa este invierno, eso lo quiero ver. Eso lo quiero ver porque ya las voces de alarma están prendidas en todas partes de Europa, en la Unión Europea y en los países miembros. Y ya empezaron este verano con racionamientos de la electricidad. Tú sabes, por ejemplo, que en España y en Italia y en Alemania, todo el alumbrado de los edificios públicos, museos, edificios, qué sé yo, catedrales, cortan la luz. En Francia está prohibido tener las luces y los letreros luminosos de restaurantes y lugares turísticos después de la 1 de la mañana. Tiene que estar todo apagado. Ni siquiera han entrado en el otoño y ya están con eso. Alemania, entre agosto y diciembre de este año se espera un alza del costo de la luz que pagan los hogares de 320%. Inglaterra, Reino Unido ya va a haber tenido un alza del costo de la electricidad 10 veces este año. Solamente en abril subió 30% el costo de la electricidad. Es decir, es un desastre. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes... Es que los inviernos en Europa no son como los inviernos aquí de Santiago. Allá tú tienes temperatura de 20 grados bajo cero y en el norte, en los países escandinavos, tienes 30 y 40 grados bajo cero. Estamos hablando de frío de verdad. La gente se muere nomás. Hace 4 años atrás hubo un exceso de muertes por frío, 24.000 personas en el norte de Inglaterra. A Naciones Unidas no le importa si estamos salvando al planeta del calentamiento global, pero estos gallos se murieron de frío. Ese mismo año, el río Amarillo, de 3.000 kilómetros de largo en China, se congeló, que no había pasado hacía, no sé, cientos de años, una cuestión así. Te estoy hablando del año 2017. Un puerto en China se congeló el mar y quedaron más de 1.000 buques cargueros varados por el frío, pero estamos salvando al planeta del calentamiento global. La costa este de Estados Unidos, hasta la primavera, vino una ola de frío que paró todos los aeropuertos desde Washington hacia el norte, todos los aeropuertos.
por la nevazón de frío. Bueno, nosotros estamos pagando impuestos para salvar al planeta del calentamiento global. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando ya estemos bien entrados el invierno en Europa? Ese yo diría que va a ser un punto de inflexión, porque el desastre ya se ve. La guerra de Ucrania con Rusia es el chivo expiatorio para explicar la crisis energética de Europa. No lo es. Esa es la gran justificación, es el as bajo la manga que usan, y es una tremenda mentira. Son las políticas energéticas que ha llevado Europa en los últimos 10 a 20 años para este mismo propósito de luchar contra el calentamiento global, contra este no problema. ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que han hecho? Han cerrado paulatinamente toda la generación a carbón para ser reemplazada por estas renovables. Hoy día tú vas a Europa, dicen que en Dinamarca tú no puedes mirar para ninguna parte que no veas una turbina eólica, un molino de viento, le digo yo, cariñosamente. Y así, en Alemania están destruyendo bosques para ser reemplazados por turbinas eólicas. Es decir, un desastre ecológico mayor, ¿me entiendes? Bueno, y ahora están pagando las consecuencias. Porque resulta que la otra gran mentira, que para luchar contra el cambio climático se desarrollaron estas tecnologías renovables que no emiten CO2, ¿no es cierto? Y pueden reemplazar las fuentes térmicas de generación. Y eso es falso. Tú no puedes. Sencillamente no puedes. Si yo pongo 1 megawatt de energía renovable, tengo que poner paralelamente otro megawatt de energía térmica, de generación térmica, para poder amortiguar las intermitencias naturales de las renovables. Si no, sencillamente colapsa la red eléctrica, que es lo que ha pasado en lugares como Alemania, en Italia, Reino Unido, Tenerife, en España, en Australia ya perdí la cuenta cuántas veces, o sea, solamente en Adelaida 3 veces en 6 meses, entre el año 2018 y 2019, entre septiembre y marzo, con muertos, los enfermos de los hospitales los devuelven a las casas. Y cuando tú tú cortas la luz durante un día es un desastre. Cuando tú la cortas 5 días, 10 días, la gente empieza a morir. Los alimentos se pudren. Tú no puedes, se para el transporte porque no puedes sacar combustible de los pozos porque usan los surtidores que funcionan con electricidad. Se detiene la generación eléctrica basada la extracción de petróleo, porque el petróleo, en el caso de Estados Unidos, Obama dijo, oiga, los motores diésel reemplazarlos por motores eléctricos, se corta la luz y dejas de extraer petróleo. Es decir, es un efecto cadena tremendo. Bueno, y eso está pasando antes de ahora, pero con estas medidas ya llegó al límite insoportable. ¿Ya? Porque estas medidas de mitigación han hecho que se dejen de explotar las minas de carbón. Se prohíbe el fracking, en el caso del Reino Unido, la generación térmica al suelo para ser reemplazado por estas energías renovables intermitentes que son un peso muerto para cualquier red. Son un peso muerto porque tú tienes que sumar la otra y no lo están haciendo. Entonces estás aumentando un peso muerto, estás disminuyendo el otro. ¿Y cuál es la única solución que ha encontrado Europa para salir de esta tremenda crisis que están viviendo? Es reducir la demanda. ¿Me entiendes? ¿Y cómo reduce la demanda? Subiendo el precio. Hay lugares como por ejemplo Australia que tomaron la peor de las decisiones de el Estado entra a fijar precios. Igual que un régimen comunista como el caso del UP, ¿te acuerdas que se fijó el precio del pan, el precio de esto, todo era precio fijo? Peor todavía, porque las generadoras, ¿qué es lo que hacen? Se tiran a mantención. No les interesa porque están operando bajo el costo. Los ingresos son menores que los costos. Entonces dejan de generar. Les conviene tener más detenida la central a que está generando electricidad al precio que el gobierno fijó. Entonces tú aumentas el problema. Bueno, eso es lo que está viendo enfrentado Europa hoy día con todas estas medidas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Alemania? Está volviendo, pero en forma desesperada, a la generación a carbón. Yo no sé si van a alcanzar a hacerlo a tiempo, porque tú levantar una generadora a carbón no es una cuestión de decir, oye, mañana ponte a generar electricidad, no es tan así, ¿te fijas? Y están
viendo de dónde sacan gas, porque Rusia le cortó el gas a la mitad por las medidas que tomó Europa y Estados Unidos por la guerra con Ucrania. Entonces, Putin les cortó el gas y en vez de eso se lo vende a India, se lo vende a China, que lo reciben, y Rusia está ganando trillones y trillones y trillones en base a la estupidez de los políticos de Europa. Yo creo que una de las cosas que es muy fundamental rescatar de lo que tú dices es darnos cuenta de que muchas políticas o muchas medidas o muchos acuerdos, muchas regulaciones son presentadas acá en Chile como estamos siguiendo el ejemplo de los países desarrollados. Y eso ha terminado siendo como un argumento irrefutable para cualquier ciudadano, cuando en verdad, y yo lo he dicho 800 veces, lo voy a decir de nuevo, a estas alturas del mundo creo que debiéramos montarnos en la lúcida desconfianza más que en la confianza de cualquier naturaleza. O sea, si no nos damos cuenta que muchas cosas fracasan, que fueron vendidas como algo completamente virtuoso en su esencia natural, o sea, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué grado de lucidez tenemos con respecto a lo que es el mundo? ¿Qué creencias sostenemos del mundo y de los países que mayor injerencia tienen, los que tienen más poder, los que tienen tantas cosas? O sea, todo tiene que ser cuestionable a estas alturas, no solamente porque es una muy buena práctica intelectual en cualquier ámbito de cosas, sino que también tiene que ver en atención a la evidencia. O sea, hoy día tú, por ejemplo, ahora estás señalando una serie de efectos adversos de políticas que fueron celebradas como si hubiéramos encontrado la cura para el cáncer o una serie de cosas. Y el tiempo demostró que las consecuencias posibles y probables de eso terminaban siendo iguales o peores en algunos casos. Por tanto, cuando ahora en Chile dicen, no, tenemos que seguir el ejemplo de allá, tenemos que hacer el modelo educativo de allá, el modelo energético de acá, y esa es la noticia, y salen cuando los eurodiputados se abrazan y como el gran éxito lo logramos y celebran ellos. ¿Pero qué celebran? Celebran que pudieron impulsar una ley, pero no se ha arreglado nada con esa celebración de abrazos, de éxito, de que lo logramos y que ahora salvamos el planeta porque nos... Eso es una estupidez pensarlo así. O sea, uno tiene que decir, ya, ¿y qué pasó con eso? Y acá en Chile los medios no tienen costumbre, y intuyo claramente que no tienen ningún incentivo para hacerlo, para mostrar cuando las cosas fracasan o cuando las políticas que fueron tan celebradas en su momento terminaron con consecuencias como las que tú señalas y que son muchas en distintos países. Tenemos que ir a un pequeño spot comercial y me gustaría que ahora entremos un poquitito más en Chile. ¿Cómo anda Chile danzando en estas lides de los cambios climáticos y las medidas de las economías? A Chile lo controla totalmente Naciones Unidas. Ya, vamos a volver con esa declaración. De vuelta a unos breves spots comerciales. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica
Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. Bienvenidos de vuelta. Seguimos con este activismo por las comprensiones. Y algo que es muy importante en este mundo del comprender es mejorar las capacidades para pensar. El pensamiento es una potencialidad de nuestra genética, de nuestra especie. Y como potencia puede desarrollarse o puede inhibirse. Puede alcanzar un nivel y quedarse ahí siempre, o puede ir progresando en la medida que va descubriendo e incorporando formas de pensar. El pensamiento es algo que nos ha diferenciado no por exclusividad, sino por cualidad. Todas las especies tienen cierta inteligencia para poder vivir su vida. Nosotros también tenemos la propia, pero también nuestra cultura ha sobrepasado con creces nuestro aspecto biológico, y ahora la mayoría de los problemas que tenemos son culturales, y ya no solamente de los problemas de hacernos con alimentos o cazar cosas para sobrevivir. Hoy día los principales riesgos son el engaño, la colusión, la corrupción, el malestar social, que tiene que ver con cómo hemos estado viviendo. Y en un mundo donde algunos pocos controlan los medios, es muy fácil que el pensamiento quede hibernando porque se lo engaña, porque no te dicen lo que está pasando, porque los fundamentos verdaderos están ocultos. Y como ciudadanos tenemos que acostumbrarnos a exigir argumentación y no comprar deseos finales. Algo de eso vimos también en la propuesta constitucional, donde se aseguraban una serie de derechos sociales que son absolutamente deseables, y si hay algo por el cual ponerle el pecho a las balas, tiene que ir por ahí. Pero eso en ningún caso justifica que nos digan que lo vamos a alcanzar por obra y gracia del Espíritu Santo, o porque mucha gente salió a abrazarse. Si eso no tiene una argumentación, un plan, eso es un engaño o es simplemente otro caballo de Troya. Si no hay argumentos que sostengan una propuesta, esa propuesta no puede ser considerada como propuesta. Y para eso tenemos que iluminar las cabezas. Douglas, ¿cómo ves todo este mundo del pensar? ¿Por dónde parto? Por donde quiera. Bueno, claro, la gente ha dejado de leer, la gente ha dejado de preguntar por qué. Yo le llamo la segunda derivada de las cosas. O más simple, cuando me presentan una alfombra bonita, ¿no es cierto?, con un piso bonito, levantar la alfombra y ver qué es lo que hay debajo. En el caso del calentamiento global o cambio climático, te vas a encontrar con un basural inmediatamente. Inmediatamente. Es decir, hasta un niño de 7 años se puede dar cuenta dónde están las trampas y explicarse de forma muy simple. Y en todo orden de cosas. Ahora, ¿dónde está lo perverso para mí de todo esto? Está en el hecho de que los gobiernos de cualquier parte, no estoy hablando específicamente del chileno, que también es parte de, sabe que existe una masa de ignorantes, que la masa votante. En una democracia el ignorante tiene, el voto del ignorante vale lo mismo que el voto de la persona culta. Pero eso no le da derecho al gobierno para aprovecharse del ignorante. Tiene el deber de ayudar al ignorante que salga de esa calidad. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que están haciendo los gobiernos como el chileno? Se aprovechan de la ignorancia y lo engañan. Y el ignorante se queda ahí, informándose por los medios. Los medios están controlados, todos sabemos por quién, los medios mundiales, que son 5 grandes cadenas nomás, por la izquierda internacional. Eso no es secreto para nadie. Entonces, el ser humano, cuando no salga
voy a usar el término que me gustó mucho, que usó el otro día Fernando Villegas en su canal. Dice, cuando salga de su estado de hipnosis, se va a empezar a dar cuenta de cómo ha sido engañado. No en esto, en todo orden de cosas. Por ejemplo, cuando hay que subir impuestos, porque hay que subir impuestos. Bueno, alguien que se pregunte, ¿para qué? ¿Quién va a ser el beneficiario? ¿Quién va a ser el beneficiario? ¿Para dónde se van a ir las plata? ¿Cuándo vamos a ver los resultados? Nadie se pregunta. Esto yo me lo vengo preguntando desde uno de los primeros impuestos de los años 90, que formó un revuelo enorme cuando el señor Frey se le ocurrió aumentar los impuestos al peaje en los fines de semana para evitar los tacos, porque había mucha gente que viajaba a Viña, al sur, qué sé yo, los fines de semana. Entonces la gente se le vino encima, pero igual salió con la suya. Entonces el peaje los fines de semana vale más caro que el lunes a viernes. La gente lo criticó en esa época diciendo, oiga, yo quiero ir a Viña, pero no puedo ir un miércoles, pues, oiga, yo trabajo. ¿Por qué me va a castigar? Porque yo la única manera de ir, o el único día que puedo ir son los viernes. Bueno, y así empezó, pues hoy día ya ni se arrugan ya, y nadie se pregunta. Entonces tú, ¿qué es lo que pasa con el ciudadano común y corriente? Va perdiendo sin darse cuenta, o sin querer darse cuenta, va perdiendo paulatinamente grados de libertad a través de regulaciones, que yo las llamo prohibiciones, de cualquier cosa, ¿te fijas? O a través de los impuestos. Tú ya no puedes disponer de lo que tú ganas, producto de tu esfuerzo, de tu inteligencia, de tus capacidades. No, el Estado cada vez te pesca una tajada mayor. Hace muchos años atrás que nosotros estamos trabajando hasta agosto para el Estado y de septiembre a diciembre para nosotros. La gente no se da cuenta. Nadie dice nada. Entonces llega este gobierno y dice, hay que aumentar los impuestos. ¿Pero para qué? Si los vienen aumentando desde el 11 de marzo de 1990, nunca más, jamás se bajaron los impuestos. Te estoy hablando, mira, si tú me permites, yo me acuerdo las palabras textuales del presidente Elwin. Yo en esa época no vi el discurso, pero porque yo estaba de luna de miel. Pero él dijo textualmente lo siguiente, mira lo que dijo para que la gente recuerde un poquitito. Dijo, por las impostergables necesidades en materia de salud, vivienda, educación, me he visto obligado a subir los impuestos de primera categoría y el impuesto del IVA del 10 al 15% el primero, nosotros pagábamos un impuesto de la utilidad del 10%, Sebastián, el año 90, y el del IVA del 16 al 18%, por una única vez y solamente por el periodo de 4 años, que era el periodo presidencial de él. Bueno, han pasado 32 años y Chile todavía está esperando a que los impuestos bajen al 10% y el IVA baje al 16%. El Lago lo subió al 19%, y el impuesto de primera categoría ha seguido subiendo siempre de ahí en adelante, 15, 16, 18, y ya estamos en 27, el país más caro del mundo. ¿Cómo no va a haber fuga industrial, me pregunto yo? ¿Cómo no va a haber fuga de capitales? Bueno, y Boric los quiere seguir subiendo. Pero ¿por qué hay que subirlos? No da ninguna explicación para seguir su agenda de honestidad, ¿cómo es que le llama transparencia? No es transparencia ni honestidad, es otra cosa. Dignidad, ahora se llama dignidad, por la dignidad. Bueno, y va a seguir. Y la derecha va a decir que sí, la derecha siempre dice que sí. Así que Boric tiene la vía libre. Vamos a seguir pagando más impuestos, más fuga de capitales. Este país ya se secó y van a seguir. Ahora, las regulaciones que ya están vigentes, porque recuerda tú que la señora Bachelet, el año 2017, ¿cuándo se fue ella? El 2018, 2017, anunció su Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. ¿Saben en qué consistía ese Plan de Acción Nacional de Cambio Climático? Aparte de destruir la generación eléctrica de Chile, aparte de 96 impuestos y regulaciones. Página C11 del Mercurio, día 13 de julio de 2017. Ahí está. Véalo, me acuerdo de memorias. ¿Qué es lo que hizo el señor Piñera? Dije, gracias a Dios llegó un gobierno que no es marxista. Tomó eso como el primer peldaño y siguió para arriba. Es decir,
tú lo podrías haber esperado de cualquiera menos de un gobierno de centro, le dicen, centro derecha, que terminó siendo más izquierdista que el gobierno de Bachelet. Él inmediatamente propuso las 11 megacompromisos sobre el medio ambiente, cambio climático de Chile, para congraciarse con Naciones Unidas. Entre ellos, ¿te acuerdas del discurso vibrante? Descarbonización de la economía. Descarbonizar la economía si la vida está hecha de carbono. Digo, ¿cómo se va a descarbonizar la economía? ¿Cómo me voy a sacar carbono del cuerpo? No sé cómo se hace eso. Bueno, entre ellos, el desmantelamiento del 25% de la capacidad de generación basada en carbón. Recuerda tú que el año 2000, en su primer gobierno, fue un telefonazo nomás y detuvo un megaproyecto de 540 megawatts que se llamaba Barrancones, que había pasado todas, después de años, todos los exámenes medioambientales debido por haber, tanto el puerto como de la central generadora. Y Piñera con un telefonazo lo clausuró. Ni te hablo de Hidroaicén, porque Hidroaicén no emite CO2. Yo creo que lo importante o lo fundamental es exigirle al gobierno o a quien corresponda, depende de la situación, que haga una presentación honesta de lo que se está llevando a cabo. Estamos haciendo un abuso muy irresponsable al vender cosas como bondades en sí mismas sin transparentar a la gente ignorante, que yo digo, es que ¿por qué pudiéramos esperar que una persona que trabaja en una tienda vendiendo confites tenga algún interés, comprensión, injerencia en indicadores macroeconómicos, por ejemplo? ¿Cómo para que después me vengan a decir que esa persona enarbolada en la sabiduría del pueblo va de alguna forma inexplicable generar una comprensión que va a guiar su intención de voto hacia la decisión más adecuada? Eso suena tan estúpido como lo estoy diciendo. No hay nada que haga prever ni creíblemente ni cercano que eso va a suceder, y lo que constata la observación básica es que la mayoría de los ciudadanos estamos más cerca a esa figura que a los otros. Y lo más alarmante de todo es que los que se dicen estar cerca de eso tienen unos comportamientos y unos razonamientos que dan miedo de lo estúpido que están operando o lo dudoso y sospechoso de su argumentación. Entonces, ¿quieren subir los impuestos? Listo, explíquenme para qué los va a usar, cuál va a ser la accountability, cada cuánto tiempo usted me va a rendir cuentas del uso de esos impuestos para que usted me diga, mire, de aquí realmente hubo algo bueno, y yo sentiré como, ya por último. Pero aquí parece que las cosas pasan y después todos se olvidan, desaparecen, nadie sabe qué pasó con eso. No, si todos sabemos qué pasó con eso. Se fue el Estado. Bueno, se fue el Estado. Nadie lo va a reconocer. El Estado, no sé cuántas, no manejo la cifra porque no soy experto en eso, pero el Estado se ha hinchado a lo largo del tiempo desde el año 90. El señor Elwin empezó con sus famosas comisiones, ¿te fijas? De ahí pasaron a llamarse otro nombre, pero para el mismo fin, ¿no es cierto? Mesas de trabajo, comisiones, convenciones, asambleas, y van cambiando de nombre, igual que el cambio climático, y que lleva como el 9º nombre para describir el mismo fenómeno. Entonces, por decirte algo, el otro día leí un artículo en que Boric había metido 8.000 personas en estos meses. 8.000 personas con sueldos que no bajan de los 2 millones de pesos el más rasca, ¿te fijas? Bueno, hay que subir los impuestos, ¿para qué? Para pagar esos sueldos, digo yo. Porque si tú me dices la salud ha mejorado, la salud ha empeorado. ¿Te acuerdas tú que el señor Lagos dijo, voy a terminar con las filas de espera? Bueno, hoy día las filas de espera están, ¿cuánto? ¿En 2 años y medio? ¿Ese poner término en las filas de espera? O cuando Piñera dijo se va a acabar la puerta giratoria en la justicia. Se les acabó la fiesta a los delincuentes. Yo veo que la fiesta va cada vez con mejor música, con mejores invitados, con mejor alimentación. Claro. La fiesta se va poniendo cada vez mejor. En todo orden de cosas, la educación ni hablar. Es decir, en todos los ámbitos de la vida nacional, Chile está haciendo agua y nos siguen subiendo los impuestos. Se siguen fugando los capitales. Se sigue funcionando la industria. En términos del cambio climático tengo una lista de fábricas chilenas que se han ido
o bien se han instalado en China o bien se han transformado en importadores desde China. Se cierra la fábrica aquí, cientos de mil. Mira, una sola, Merckx. ¿Te acuerdas tú hace como 3 años atrás cerró Merckx? Creo que fueron miles de personas que se fueron a la calle, sencillamente por las regulaciones de los impuestos, porque Merckx, estos containers de acero, cerró y, mira, no quiero equivocarme en la cifra, pero creo recordarme la cifra de 3.000 personas. CAP el año 2017, 400 personas a la calle. Suma y sigue y sigue y sigue. Yo no sé cómo CAP existe, debe ser por la industria del hierro nomás, pero por el acero no. Fábricas reconocidas, Guante, que salió en todos los medios, creo que era una fábrica centenaria, para afuera, pero hoy día son importadores. ¿De dónde? Adivina tú. Hush Puppies tenía 2 grandes fábricas aquí en Santiago, en Departamental y en Américo Vespucio, cerró. ¿Qué es lo que hizo el señor Sweat? Ahora importa, tú vas a una fábrica, el precio es el mismo, pero los trae de China. Somela, Junkers, qué sé yo, tantas marcas, FENSA, Mademsa, todos están en China. Creo que es importante también constatar otro fenómeno que tiene que ver con la sobreideologización de reflexiones o conversaciones económicas que terminan entorpeciendo el entender. Porque si uno escucha este tipo de situaciones que tú dices, alguna gente de izquierda diría que se vayan, porque esa gente no está colaborando, ellos son unos abusadores. Bueno, ahí está la otra. Y por la derecha también hay unos reduccionismos que también es como, no, es que es casi como libre mercado, que aquí nadie tiene que hacer nada, esto se regula solo. Ambos polos muestran 50 y ocultan 100. Puede haber algo de esto, puede haber algo de esto, sin duda, pero lo que uno tiene que decir, mire, esta medida que yo voy a tomar puede generar posiblemente y en alta probabilidad estos consecuencias, las cuales a su vez tienen determinadas repercusiones, a los cuales sería bueno que usted al momento de votar, si es que hay una consulta o los representantes legisladores, abran la conversación, lo expliquen, porque si nuevamente estamos en esta cuestión de que si subimos los impuestos vamos a avanzar en los derechos sociales, uno dice, pero estos desgraciados nos han estado impidiendo toda la vida que esto pase. No, pues usted tiene que entender que esta medida que va hacia un buen fin también puede traer impactos negativos como el cierre de empresas, de mermar industrias, una serie de cosas que va a generar desempleo. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que reiterar como mantra es que es el empleo, la generación y la conservación de empleos dignos, si tú quieres, ya tenemos que darle doble clic a todo, pero si tú quieres, eso es lo que tiene que articular todo lo demás. Claro, en ese camino uno dice, sí, pero es que tampoco puedes destruir el planeta por los seres humanos. Entonces usted está diciendo que usted prefiere que se muera toda esta gente de acá, de frío, de hambre, claro, por conservar este humedal. Yo entendiendo lo deseable del humedal, lo ecológico, pero ese que está pidiendo que eso prime por sobre todas las cosas, ¿se va a hacer cargo de las muertes de acá, del desempleo de acá? ¿Se va a hacer cargo de eso? ¿Tiene alguna medida? ¿Articula en su discurso a lo menos cuando señala que esto es más importante que lo otro? Decir que eso puede generar hambruna, cesantía, muerte, como tú señalabas, por ejemplo, en el norte de Europa. Qué bonito, vamos bajando la contaminación por acá, pero se murieron 24.000 personas. Nadie lo pudo prever. O 400 en Texas. Nadie se dio cuenta. Esto fue, uy, mira qué casual, mira lo que pasó. O sea, lúcida desconfianza, si eso es muy torpe pensar que aquí nadie se da cuenta. Entonces, como ciudadanos tenemos que exigir un debate nacional abierto. Mira, mira, es tal cual, Sebastián, tú no lo puedes haber graficado de mejor manera. Entre paréntesis, me gustó mucho tu concepto de ese doble clic. Sí, más digital del mundo. Claro, yo lo llamo preguntarse 2 veces las cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya te empiezas a dar cuenta, o levantar la alfombra. Te voy a levantar la alfombra en otro aspecto sobre el tema central nuestro, que es el cambio climático y las medidas que está tomando Chile desde, en realidad, partieron... Y su relación con la economía. Sí, allá voy. Tú dices, bueno, ya, cientos de miles de personas a la calle, es el costo por salvar al mundo, yo me la puedo tragar, ya me voy cesante, ya voy a tener que, el banco me va a quitar mi casa porque estaba pagando un crédito hipotecario, etcétera, etcétera, ya, voy a comer menos, no voy a tener nada. No me voy a enfermar de aquí hasta que me muera. Pero estoy salvando al mundo, qué gran obra estoy haciendo por la humanidad. La empresa donde yo trabajaba se mandó a cambiar a China,
Y todos los empleados que trabajaban aquí ahora son chinos que trabajan allá por un plato de arroz. Y ese producto que yo fabricaba con mis manos está llegando de vuelta a Chile a mitad de precio, pero al mismo precio, o sea, perdón, a mitad del costo, pero al mismo precio de mercado. ¿Quién se está llevando la diferencia? Si antes el costo era este, el ingreso era este, ¿no es cierto? Y ahora el costo es este, ¿quién se lleva esta diferencia? ¿A quién le aumentaron la utilidad? ¿Quién se está haciendo más rico? El dueño de Hush Puppies, el dueño de Guante, qué sé yo, porque sigue vendiendo al mismo precio de mercado. Yo lo aplaudo, como empresario lo aplaudo, ¿te fijas? Porque no es él el llamado a arreglar los problemas de la economía. Él es una parte fundamental que da empleo dentro de las políticas o el marco económico que lo entrega el Estado. Él no es el que fija las políticas económicas del país. Él se mueve en ese marco y hace lo mejor que puede. Y si le están abriendo esta puerta de, oiga, cierre aquí, váyase a China y traiga su producto de vuelta a mitad del costo, al mismo precio, ¿qué es lo que están logrando con eso al final? El aumento de la brecha riqueza-pobreza. El empresario se está haciendo más rico, que es justamente lo que la izquierda lucha, ¿no es cierto?, es su bandera de lucha, y el pobre se está empobreciendo. Porque quedó cesante. ¿Me entiendes? Bueno, esa es una. Y la otra es que digo, bueno, pero estoy salvando el planeta, yo estoy feliz cesante. Ya no como, te fijas, ya no tengo vacaciones, ya no tengo casa, no tengo nada, pero estoy salvando el planeta. Qué feliz estoy gracias al gobierno del señor Boric, o Piñera, o Bachelet, o señor Lagos, que ahí nació. Pero cuando tú te das cuenta de que China, en noviembre del año pasado, le pegó una bofetada en la cara a Naciones Unidas antes de la COP26 en Glasgow, y estuvo a punto de ir allá, pero al final no pude por razones de tiempo. Él dijo dos cosas: no voy a ir a Glasgow y no voy a hacer nada con esta idiotez de las emisiones cero neto, sino que hasta el año 2060, es decir, todos los gobernantes que rigen el planeta hoy día van a estar todos muertos para ese año. O sea, China está fuera. Inmediatamente India llegó detrás y dijo lo mismo. En vez del 2060 dijo el 2050. Ya tienes tú el primero y el tercer mayor emisor de CO2 del mundo. Rusia nunca ha estado ni ahí. Yo te puedo mencionar qué es lo que pasó con el protocolo de Kioto con Rusia. Putin se mandó a cambiar, dijo yo no voy a destruir la economía de mi país, y nunca se metió y lo mandó a la punta del cerro. O sea, Kioto partió fracasado desde el día 1. Nunca se llevó a cabo y fue oficialmente reemplazado por el Acuerdo de París. Entonces, cuando tú dices, estos países no están haciendo nada, me están robando mi riqueza, y si fuera cierta esta teoría de Naciones Unidas del calentamiento global y su ataque a los combustibles fósiles o a las emisiones de CO2, ¿no es cierto? Los grandes emisores del mundo no están ni ahí, como diría el Chino Río, con esta cuestión. ¿Por qué yo voy a cargar con el muerto? Siendo que si yo cierro la economía chilena completamente, desaparece Chile, el impacto en el calentamiento global sería cero, a la izquierda. Yo tengo una cifra ahí, 0,0000015 grados Celsius por década, una cuestión, es decir, una cifra antes que nada inmedible por instrumento alguno creado por el hombre. Cero. Pero sí la destrucción de nuestra economía, ¿qué es lo que lo están logrando? Ya lo lograron, ya, si para qué andamos con cosas. ¿Y quién es el gran beneficiario? China, India, Rusia. ¿Quién le puso el único gobierno que fue capaz de pararse frente valientemente, con coraje, y retomó el rumbo de desarrollo económico en forma, yo te diría, casi violenta, fue Donald Trump? Él lo primero que dijo en su campaña, dijo yo voy a sacar a mi país del acuerdo mata economía o mata empleo, ese es el término que usó, el mata empleo acuerdo de París, y lo sacó el 1 de junio del año 2017. Yo conozco el discurso que se le hizo al presidente Trump, que fue la gota del vaso que lo convenció de salirse, el fundamento científico. Conozco a la persona que fue a la Casa Blanca a darse. Muy simple, 6 puntos, 3 de tipo político, sociológico, encuestas, cosas así, que es lo que dice la gente, los demócratas, los republicanos, y 3 puntos, científico, listo, me salgo. Y se salió. Ha sido el único país del mundo que lo ha hecho. Por supuesto, Biden el día 1 volvió al Acuerdo de París y hoy día está pasando a la Naciones Unidas billones y billones, no sé cuánto,
y mira cómo está la economía de Estados Unidos. Por estas medidas de mitigación, el año pasado, en 5 días de apagón en Texas, 400 muertos. Bueno, todas esas cosas tienen que alertarnos, pues, y por eso yo insisto majaderamente en el tema de la lúcida desconfianza. O sea, es que yo ya no puedo creer que un ser humano lúcido confíe ciegamente en el Estado, en el gobierno, en las corporaciones, en el mundo digital, en Internet, en estos macroacuerdos mundiales geopolíticos. Pero es que todo indica que por lo menos tenemos que estar alertas de ponerlos, como un poco más ingenieril, hay que ponerle los componentes preventivos de control, de monitoreo y de reversa, y tú solo ingresas eso a una negociación cuando ves el peligro y el riesgo que estás asumiendo conscientemente en una decisión. Cuando tú ves eso, tú inmediatamente dices, necesito estas cláusulas de salida, si tú estás haciendo con un abogado, necesito protegerme acá, necesito asegurar esto, necesito resguardar esto, necesito tener un plan de resguardo que me permita, en caso de que esto fracase, volver. Cuando la apuesta es muy alta, así uno piensa. Imagínate hacer un contrato, decir, no, lo que usted quiera. No, yo confío completamente en usted, así que no mándemelo, yo lo firmo, se lo paso, porque yo confío en usted, porque usted ha demostrado ser una persona tan noble en su proceder que no me cabe ninguna duda que usted está operando en el mejor bienestar del mundo. Suena tan estúpido como lo digo. Nadie en este momento puede firmar alguna legislación o un tratado de libre comercio pensándolo así. Al revés, la luz y desconfianza. Ay, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa por acá? ¿Y si esto no es? ¿Y si esto no se cumple? ¿Y usted cómo va en esto? ¿Y por qué usted no lo cumple y quiere que lo cumpla yo? ¿Y si yo me quiero salir, tengo una multa? No, entonces yo no acepto la multa. Si usted no está en esto, no lo está cumpliendo, yo tampoco acepto la multa. Claro, uno dice que bonito, porque uno piensa si podemos negociar de igual a igual, pero justamente eso tampoco es así. Entonces, con mayor razón, tratar de avanzar en protegernos, pues. El TPP-11, yo diría que la gente que se pregunte una cosa muy simple. ¿Por qué Donald Trump lo desechó y lo descartó, pero de plano, inmediatamente? No solamente de plano, sino que deshizo el perverso NAFTA. Hoy se nos acabó el tiempo, me acaban de decir que nos queda un minuto. Bueno, eso le propongo. Y lo otro que a tus a la audiencia, a los televidentes. Audiencia, yo les sugiero que vean muy de cerca lo que va a empezar a ocurrir ahora en Europa con el otoño que está a punto de empezar y el invierno. A partir de octubre, fíjese muy bien, porque puede venir un desastre de esos que Occidente todavía no conoce. Se están tratando de preparar a última hora, pero yo creo que es muy tarde. Algo muy grave podría pasar en términos de muertes, de olas de frío, de escasez de energía, de todo tipo, para poner una estufa cuando hace 20 grados bajo cero, eso ya no va a poder ser posible. Hoy día en verano ya están con racionamiento eléctrico en muchos países de Europa, Francia, Italia, España, Estados Unidos y Alemania. Se me acabó el tiempo. Bueno, y eso. Pero bueno, la alerta está dicha, presten atención a su alrededor. Yo le digo a mi hija de 5 años, presta atención a tu alrededor, y cómo los adultos y los gobiernos no prestamos atención a lo que está pasando. Preste atención, infórmese no solamente de los canales nacionales, busque información activamente. Muchas gracias a los que nos siguen, suscríbanse al canal de YouTube La Hora 25 Chile. Muchas gracias, Douglas, por venir a conversar. Encantado, pues.